Buenos días, hoy 17 de marzo del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos muestres precisamente hoy lo que es la identidad de Cristo. Cómo en la realidad de eso depende nuestra creencia en Él, los oficios que tiene, pero sobre todo la importancia teológica y práctica, vivencial, que debe tener en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos guíes, pero sobre todo que nos abras el entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Nuestro tema de hoy se titula La identidad de Jesús. Es un tema teológico, es muy importante, pero también, y disculpen, es muy complejo. Básicamente es la esencia de por qué somos cristianos y de la importancia también escatológica y desde un punto de vista apologético de lo que es Jesús. Muy bien, como siempre, en la versión en español nos dice: la idea central, Jesús nos invita a identificarnos con Él. Aplicación para la vida. A menudo en nuestro círculo de amistades nos presentamos o definimos por lo que hacemos, pero a veces otras personas hasta nos ponen etiquetas. Puede que seas un ingeniero, un padre, un músico o un estudiante. Esas etiquetas pueden dar forma a cómo te ves a ti mismo y cómo interactúas con el mundo que te rodea, formando así tu identidad. Sin embargo, ¿alguna vez has sentido que esas etiquetas no logran captar la totalidad de quién eres realmente? Que es agobiante la presión de cumplir con las expectativas que de esas etiquetas te imponen. Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. En esta sesión exploraremos la realidad de cómo los creyentes tenemos una identidad más profunda, una que va más allá de las etiquetas que el mundo nos asigna. Estudiaremos la forma en que Jesús nos invita a identificarnos con Él. Mediante las palabras de Jesús descubriremos cómo esta nueva identidad puede liberarnos de las expectativas del mundo y guiarnos a una vida con un propósito y con paz y alegría en Él. Muy bien, ese es el objetivo. Vamos a ver ahora la versión inglesa. Les soy sincero, no entendí por qué está esa imagen en la versión, en el cuaderno de trabajo de Lightwife. No le entiendo. Ahora sí, confieso mi ignorancia. Vamos a ver la identidad de Jesús. Entramos en contacto tanto en persona como en línea con cientos, si no miles de personas todos los días. Al hacerlo tendemos a dividir inconscientemente a estas personas en una serie de círculos concéntricos. Estos círculos representan nuestra relación con esas personas, pasando de simplemente estar cerca de ellas a ser un conocido y finalmente a nuestro círculo interno de personas más cercanas a nosotros. En general, cuanto más alejadas estén las personas de nuestros círculos concéntricos, menos tendremos que preocuparnos por ellas. Si las personas están en el anillo exterior, no es necesario tratar con ellas. Simplemente podemos encontrarlas y luego seguir adelante con nuestro día. Pero Jesús es la única persona en toda la historia que rompe este molde. Por mucho que una persona intente mantener a Jesús en ese círculo exterior, Él exige que se le trate de hecho. La pregunta no es si cada ser humano aceptará la identidad de Jesús. Es una cuestión de cuándo y cómo abordarán la identidad de Jesús. Insisto, no le entiendo realmente qué tienen que ver dos perritos con Jesús y menos con la identidad de Jesús. Creo que es un poco ofensivo incluso. Pero yo no lo hice, esto fue idea del editor de Lightwife. A ver si le pregunto después.
Muy bien, tomen sus Biblias y vamos a ver Lucas 9 del 18 al 19, la confesión de Pedro. 18. Un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Los unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado, respondieron. En el post dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a ver la primera pregunta de nuestro contexto. ¿Cómo ven otras religiones y sectas a Jesús? En el Diccionario de Ciencias, Religiones, Sectas y Ocultismo de George A. Mather y otro, editorial CLIE, aparece el Cristo cósmico del movimiento llamado Nueva Era, el cual considera que el Cristo cósmico vivió dentro de Jesús desde que se bautizó hasta su crucifixión. Solo el Jesús cósmico es divino, no Jesús de Nazaret. En este mismo libro se citan los arrianos. Entonces, vamos a ver aquí algunas visiones que se tienen erróneas de Jesús. Una de ellas es de estos cósmicos, los cuales consideran que había un ser diferente a Jesús que vivió en él un cierto tiempo. La pregunta es, ¿esto es realmente mítico, mitológico? Porque no hay sustento bíblico. Ahora, para los arrianos, fundada por Arrio del 250 al 335 después de nuestra era, niega el carácter eterno de Jesucristo. El cristianismo cree que el Hijo es coetáneo con el Padre. Arrio dijo que Jesús era primogénito, se creado de la nada por el Padre. En una palabra, es la primera creación que hizo el Padre. Reitero, esto es para los arrianos. Actualmente, unos que son arrianos modernos son los testigos de Jehová. En este mismo libro, Atanasio nos dice que se opuso a esta herejía, hasta que fue condenada por el Concilio de Nicea en el año 325 después de nuestra era, basado en el término homoustos, para describir la consustancialidad del Padre con el Padre. Arrio fue exiliado, pero sus enseñanzas sobrevivieron. Eusebio, el primer historiador de la iglesia, fue arriano, también de las tribus teutonas del norte del Imperio de Roma. Incluso persiste como cristología en diversos ritos de hoy en día. En el libro sobre sectas, religiones y otras falacias, enseñanzas de Edgar Treviño, editorial Ibuku, nos habla de los mormones, considerando que el libro del Mormón es un fraude espiritual e histórico, centrándonos en Jesucristo. Han intentado infructuosamente probar que Jesucristo vino a evangelizar América, por lo que su doctrina son plagios de evangelios, epístolas y apocalipsis. En el libro Apologética Cristiana de Doug Powell, editorial VIH Español, nos dice que los mormones tienen millones de dioses, aunque adoren a uno. Esto se llama neoteísmo, como su profeta y George Harrison. Dios surgió de otro Dios y estos de otros. Creen que infinitos que estos de otros creen en infinitos reales, creen en tres dioses, y Dios se fundó de un hombre común y corriente y vive en un planeta distante. Eso es lo que creen los mormones. En la Biblia de Estudio de la Apologética de varios autores, editorial Holman, reafirman que son politeístas. En la Perla del Gran Precio afirman que el mundo se creó por varios dioses. Smith dijo que Dios era como nosotros y
que podíamos llegar a ser como él. Sermón de King Follett. No hay Trinidad, entonces Dios, Hijo y Espíritu son tres dioses distintos. Dice que Jesús es una encarnación de Elohim, es hijo literal de Dios, pero no es la única encarnación de Dios, porque podemos ser encarnados en Él. No se es salvo por los principios que dijo Jesús, sino por seguir los principios mormones. No es, por lo tanto, un cristianismo, sino una herejía politeísta. Incluso ven a Jesucristo como el primero y más poderoso espíritu, Hijo de Dios, hermano de todos los demás espíritus que llegaron a la tierra y luego se convirtieron en seres humanos. Ahora, entonces, es una falacia, es una mentira que digan que es la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ni siquiera realmente creen en Jesucristo. Yo no lo digo, ahí tienen las fuentes para que no digan que es invención mía. Los testigos de Jehová en el libro de Edgar Treviño, ellos consideran al cristianismo como falso y controlado por Satanás. Su Biblia se basa en una traducción de sacerdotes jesuitas, Westcott, Hort, José María Bover y Agustinus Merck. Versiones que es considerada de las mal traducidas, según Julius Matthews y otros lingüistas. Entonces no se puede dar una idea de Jesús si ni siquiera está bien traducido el Nuevo Testamento. Ellos consideran al cristianismo como falso y controlado por Satanás. Su Biblia se basa en la traducción de sacerdotes jesuitas, que bueno, ya lo habíamos dicho, que es considerada de las más mal hechas, etc. Entonces, no se puede dar una idea de Jesús si ni siquiera está bien traducido el Nuevo Testamento. En la Biblia de Estudio de la Apologética, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios inferior al Padre, similar al arrianismo, y el Espíritu es una fuerza impersonal de Dios. Entonces no existe la Trinidad, pese a lo dicho en Juan 1:1, 17:3, 20:28, Hechos 5:3 y 4, 2 de Corintios 3:17, etc. Creen que Dios resucitó a Jesús como un ser angelical, con un cuerpo espiritual, y niegan que volverá a la tierra. Consideran que Cristo salvó a todos, pero se necesitan obras para demostrar ser dignos de la salvación. Charles Taze Russell dijo que fue por el arcángel Miguel que Jesús fue encarnado. Es el primero en la creación de Dios. Para el Islam, de acuerdo al libro Apologética Cristiana de varios autores, Editorial Universitaria Libertad, muy buen libro sobre apologética, nos dice que para ellos Jesús es un profeta, pero Mahoma es el último y mayor profeta, siendo el Corán superior a la Biblia. Hace obras de cada hombre, dice, las obras de cada hombre serán pesadas, para determinar si en la resurrección irán al cielo o al infierno. Solo se obtiene salvación recitando el Shahad varias veces al día, oran 5 veces al día, ayunar durante un mes del año, que es el Ramadán, dar limosna y hacer un peregrinaje a la Meca. Incluso en el libro Apologética Cristiana de Doug Powell, editorial Holman de Apologética, agrega que en el Corán, Sura 4, 157-8, dice que Jesús fue enviado por Alá. Solo pareció que lo mataron. Alá lo elevó así, ya sea su alma separada por el cuerpo, antes de ser torturado. Su cuerpo estaba vacío, se escondió 3 días y luego se apareció a sus seguidores, basado esto en el Evangelio de Bernabé. Ahora, el Corán fue escrito no por Dios, sino por los seguidores de Mahoma 600 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, no es nada fidedigno. Versículo 18. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millosa, editorial CLIE, estos pasajes aparecen en todos los sinópticos. Había salido de Betsaida, solo iban sus discípulos por la riviera del río Jordán, por la riviera este del río Jordán, cerca de Cesarea de Filipos, al pie
pie del monte Hermón. Jesús preguntó sobre la opinión que tenían las personas sobre quién era Él. Oró antes de un momento importante de su ministerio, como es el hecho de revelar quién era Él o quién es Él. Versículo 19. Para unos era Juan el Bautista, entre ellos estaba Herodes, versículo 7 del libro de Lucas. Otros lo identificaron como Elías, por el mensaje que divulgará sobre que estaba a punto de establecerse el reino de los cielos, y Elías vendría antes para preparar el camino, como los profetas habían anunciado. El último, un profeta antiguo que fue resucitado. Como vemos, se consideraba que era un ser resucitado, lo que los saduceos no creían. Entonces, para ellos, no era el Mesías, sino un gran hombre o profeta resucitado. Los fariseos lo consideraban como un siervo de Belcebú. Belcebú es el demonio. Desglose. Jesús oraba para alinearse con la voluntad del Padre. Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Para contrastar las percepciones populares con su verdadera voluntad, preparando así el terreno para la respuesta de los discípulos. Los discípulos respondieron y dijeron que para unos era Juan el Bautista, por la similitud de las enseñanzas y el impacto de su mensaje. Otros Elías, porque se profetizaba su regreso en el día del Señor. Incluso que era un profeta resucitado, que era una creencia judía. Estaban equivocadas estas excepciones, y enseñó a sus discípulos el porqué. Jesús buscaba que sus discípulos tuvieran una visión clara de su verdadera identidad. Buscó contrastar esas versiones erróneas con la verdadera esencia de su ser. Entonces hay que saber quién es Jesús, más allá de las especulaciones y las tradiciones populares. Y esto es válido en la actualidad. Necesitamos conocer quién es en verdad nuestro Salvador y no dejarnos llevar por fantasías como las que vimos de esas sectas y religiones. Vamos a ver ahora las preguntas. Ya saben que las primeras son en inglés, del inglés, las de la versión ingelesas, y las segundas son las de la versión en español. Muy bien. ¿Cuál es la bendición y el costo de identificarse con Jesús? A Jesús lo persiguieron. ¿Qué creen? Si usted se identifica y usted realmente sigue la doctrina de Jesucristo, lo van a perseguir. Pero también va a obtener la vida eterna. Entonces vale la pena. ¿Cuáles son algunas formas en que te gusta presentarte? Simplemente cuando nos presentamos decimos lo que somos, ni más ni menos. Hay que ser objetivos. Jesucristo se presentó tal y como es Él, con todas sus virtudes. ¿Por qué? No tenía defectos. 2. ¿Qué importancia tiene lo que la gente piensa acerca de Jesús? Nos hace ver exactamente en qué dimensión se encuentran. Como vimos, las herejías y otras religiones no lo consideran Mesías ni Hijo de Dios. Pero, para realmente entender a Jesús, necesitamos conocerlo plenamente y entonces decir por qué somos sus discípulos, si es que lo somos. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que has oído que nuestra cultura describe erróneamente a Jesús? Lo consideran como un gran pensador, como un profeta, si acaso, como alguien que hizo milagros, inclusive el Talmud lo reconoce. Pero, y aquí viene el punto, no consideran ni creen que haya sido Dios, que haya sido el Dios encarnado, como lo dice el Evangelio de Juan. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 20, del 9 del 20 al 22. ¿Y ustedes quién dicen que soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día.
En el post que vemos, analizamos cómo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y efectivamente lo es. ¿Por qué digo lo es? Porque Jesucristo resucitó y nos ha dicho que está con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, existe, no ha muerto. Vamos a ver el contexto, el 2. ¿Cuál es la identidad de Jesús, el Cristo? En el libro de Apologética Cristiana de Editorial Libertad, nos dice que Jesús declaró, primero, ser Dios, Juan 8:56, perdonaba pecados, Marcos 2:5, levantar y juzgar a los muertos, Juan 5:21, 25:29, sería honrado como Dios, Juan 5:23. Entonces, la deidad de Jesús es importante, pero también era humano. ¿Cómo podían subsistir en la parte humana y la parte divina? Eso es lo que se conoce como la unidad hipostática. 2. Ser igual a Dios. Esto lo dijo en Juan 5:18. 3. Ser el Mesías. Marcos 14 del 61 al 54. Esta voz viene del hebreo y significa ungido. El rey de Israel, 1 de Samuel 26:11. Los profetas hablaron de un Salvador profeta y rey, Génesis 3:15, Deuteronomio 18. De la simiente de David, Jeremías 33. Nacerá en Belén, Miqueas 5:2. Dará vista a los ciegos, liberaría a los cautivos y proclamaría el Evangelio, Isaías 61:1. Su reino se describe en Zacarías 9:12, viéndolo como político y espiritual. Ya vimos el reino espiritual que proclamó Jesús, pero el político también se va a dar de acuerdo al Apocalipsis y de acuerdo a Pablo, y él mismo lo profetizó. En los Salmos aparecen descritos su trono, Salmos 45:16. Se narra un diálogo entre Dios y Jesús, Salmos 10:11. En el anciano de días, Daniel 7:22. Jesús se llamó Hijo del Hombre, Marcos 114, 61 al 64. 4. Aceptar adoración. Esto aparece en Mateo 8:2, 9:28, 28:17, Marcos 14:33. Entonces, él sí aceptó que lo adoraran, cual entraña que él es Dios. Incluso Tomás lo llamó Señor mío, Dios mío, Juan 20:28. 5. Es igual a autoridad con Dios, con el Dios Padre. Mateo 5:18, 24:35, 28:18-19. Incluso con tu palabra juzgará, Juan 12:48. Sus palabras tienen la misma autoridad de Dios en el Antiguo Testamento. 6. Orar en su nombre, Juan 14:13-14, 15:17. Nadie va al Padre si no es por Él, Juan 14:6. Los apóstoles oraban a Cristo, Hechos 7:59. Nosotros, de hecho, como ven en todas las oraciones, siempre concluimos con la petición de que esa petición es en nombre de Jesucristo. Muy bien. Versículo 20. Al preguntar Jesús quién creían que era él, Pedro dijo: el Cristo de Dios. En Mateo afirma que esto lo conocía directamente por el Padre. Mateo 16:17. Jesucristo entonces no creyó que fuera algo que surgió de los apóstoles, sino que era una revelación que Dios Padre mismo le hacía. Entraña que estaban convencidos de que era el Mesías, el enviado de Dios, esperanza de Israel e Hijo de Dios. El Emanuel profetizado por Isaías 7:14, Mateo 1:23. Era el cumplimiento de las promesas de redención, y para esto enviaba a su Hijo en su condición de siervo para hacer la obra de salvación. Cristo supone una preexistencia eterna en unidad con quien lo enviaba. El Padre, por ser Dios, se ofrece a sí mismo en su naturaleza humana para ser el sustituto
de los hombres en la cruz. Versículo 21. Fue un mandato enérgico. No debían decir nada a nadie cuál era su convicción personal acerca de Jesús. Nadie debería conocer que Él era el Mesías, el Cristo de Dios. Esto cambió radicalmente cuando descendió el Espíritu Santo y con ello proclamaron su mensaje, Hechos 1:8. Y su mensaje se convirtió en poderoso, anunciando la consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Versículo 22. Utilizó el título mesiánico Hijo del Hombre. Era necesario que padeciera muchas cosas. Isaías 53 del 13 al 53. En Jerusalén padecería mucho, en todos sentidos. También sería rechazado por todos, reprobado por las autoridades. El clímax será cuando fuese muerto, cuando lo matarán. Y culmina con la resurrección de Jesucristo. Desglose. Buscó entender qué pensaban sus discípulos sobre su identidad, pero respondió que Jesús era el Cristo de Dios, el Mesías. No era ni profeta o maestro, elevando su estatus por encima de las suposiciones anteriores, revelando también su plan único, al cual fue llamado a cumplir. Jesús les pidió que guardaran silencio sobre su identidad, debido a las expectativas erróneas que la comunidad judía tenía, ya que consideraban que iban a ser un líder militar y político que liberaría a Israel. El reino que proclamaba Jesús estaba en un plano totalmente diferente. Debían preparar a las gentes para recibir al Mesías que necesitaban, no al que esperaban. Jesús reveló que su camino incluía sufrimiento, muerte y resurrección, lo cual era fundamental para el plan de redención. Esto para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y ofrecerle la vida eterna. Les dijo que el plan era de Dios para él, esa misión para la cual fue llamado y ungido. Vamos a ver la pregunta 3. ¿Cómo ven? Este tema abarca muchísimos aspectos del cristianismo. Puedo decir que es la esencia de por qué creemos en Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene la respuesta de Pedro para la misión de Jesús? Ya sus discípulos sabían que Él era el Mesías, pero nadie más lo debía de saber. Ahora, no todos sus discípulos, nada más los 12 que lo acompañaban. ¿Cuáles son algunas formas en las que te gusta describir a Jesús ante los demás? Como mi Señor, porque de hecho eso es lo que Él nos dijo, que no nos avergonzáramos de Él, que no negáramos su existencia y al contrario, nos identifiquemos con sus obras, con su pensar y sobre todo con sus principios. Versículos del 23 al 26. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. 25. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. En el post vemos: si alguien se avergüenzara de mí y de mi mensaje en estos días del adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Esto está, vamos con ahorita la cita, pero es muy claro el texto. Vamos a ver el contexto, el 3, el punto tercero. ¿Cuáles son los oficios de Cristo en el libro? ¿Cuáles son los oficios de Cristo?
En el libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos habla de los siguientes. Primero, como sumo sacerdote, entraña a la realización del sacrificio por el pecado. Su sacrificio vicario es el antitipo de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es el holocausto perfecto, que le inicia con su entrada en el mundo, Hechos 10 del 5 al 7, y se consuma con la cruz, Hechos 13 del 10 al 12. Es el ejemplo de consagración total a Dios, Romanos 12:1, Hechos 13 del 13 al 16, que muestra que nuestro sustituto en el sacrificio de expiación, Gálatas 3:13. B, es nuestro intercesor, que es hasta la consumación de los tiempos. Como sumo sacerdote permanece para siempre, Hechos 7:25. Por eso puede salvar a quienes se acerquen a Él. El segundo oficio es el oficio profético. El profeta es el canal de comunicación a través del cual Dios habla a los hombres. Es el representante de Dios ante los hombres, inverso al del sacerdocio. Pero en Jesucristo están presentes los dos. Comprende a predecir, anunciar antes algo del tiempo en que se produzca. Como profeta, Jesús hizo mensajes proféticos, como su ascensión al cielo, la destrucción del templo y el periodo de la tribulación en el periodo final de los tiempos. Y B, proclamar, ser portavoz de Dios y en su nombre trasladar su mensaje, que constituye, en este caso, el Evangelio. 3. El regio. Si los catalogamos como parte de la Trinidad Divina, tiene soberanía eterna, suprema e infinita. Por eso es soberano, Señor que gobierna y sustenta el universo, rigiéndolo y controlándolo todo. Pero también es el Rey que ejerce su autoridad y gobierna sobre sus discípulos asentados en un determinado territorio, su reino, en donde es Rey de reyes y Señor de señores. Reino de Dios y de los cielos son sinónimos. El primero por Mateo y el otro por los demás sinópticos. El primero se refiere al reino mesiánico y el segundo como el que establecerá Dios en la tierra y escatológicamente Jesús reinará. De hecho, hasta se habla de un milenio. Versículo 23. Instruye a los discípulos y les dice que deben tomar su cruz diariamente. Entraña un estilo de vida distinto. Entonces, deben primero seguir a Jesús. Es continuar el camino marcado por el Maestro. Es un acto volitivo de abandonar el camino propio para seguir el de Jesús. Demanda que tenga el mismo sentir que hubo en el Filipenses 2:5. Solo Dios produce en el discípulo el querer, el hacer y su buena voluntad. Filipenses 2:13. No es algo que se aprenda, sino que es algo que surge primordialmente por el sello del Espíritu Santo. Negarse a sí mismo es cambiar nuestra forma y modo de vida para asumir otro, que es el de Cristo y su vida. Es crucificarse en la vida personal con Cristo para resurrección espiritual. En él, Gálatas 2:20. 3. Tomar su cruz personal. Cada día. No es tomar la cruz de Cristo literal, como hacen algunos fanáticos, sino aceptar la personal de cada día, de cada uno. Es la exigencia de asumir la obediencia hasta sus últimas consecuencias. Obediencia a los principios de Dios. La figura se basa en un condenado que es llevado a la ejecución, cargando sobre sí el instrumento de muerte. Entraña disposición al sufrimiento y a la muerte. Esto demuestra su compromiso con el Maestro pleno y total. Si algún día en este país o en algún país prohíben seguir a Jesucristo, y eso asume que tendrán consecuencias como la muerte, etc., aún así lo seguirían. Y entonces demostrarían que verdaderamente son cristianos, llegando hasta perder la vida misma. Entonces, seguirlo podrá tener aflicciones y aún la muerte. Es sacrificar el yo, no por esfuerzo humano, no regenerado, sino de ser instrumento de Dios
que glorifique su nombre. Si usted no es regenerado, no lo va a poder seguir. Solamente los que hemos sido sellados y que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, podemos aspirar a verdaderamente tomar la cruz. 4. Seguimiento fiel y permanente. Es constituirse en seguidor constante de Cristo, caminando por donde Él marcó el camino. Es seguir sus pisadas, 1 de Pedro 2:21. Es imposible a los ojos humanos, pero el que quiera salvar su vida presente y temporal, perderá la vida espiritual y eterna. El que sigue a Cristo toma su cruz, está perdiendo la vida conforme al mundo, pero ganándola según Dios. El versículo 24 se refiere a que ganar la vida conforme al mundo se perdería eternamente de acuerdo a Dios. No podemos seguir al mundo y ser cristianos. Eso quítenselo de la idea, de la cabeza. Se sigue a Cristo porque se vive la vida eterna. Y si no lo sigue, pues no se tiene vida eterna, no se es cristiano, no se engañen. Entonces el que quiera salvar su vida presente y temporal, perderá la vida espiritual y eterna. El que se niegue a sí mismo, tome su cruz. El que sigue fielmente a Cristo, está perdiendo la vida conforme al mundo, pero ganándola según Dios. Seguir el modo de vida del mundo es despreciar a Cristo y negarse a su llamado al discipulado. No se puede ganar la vida conforme al mundo sin perder a Dios. Es decir, versículo 25, se hace todo lo que el mundo considera provechoso, de acuerdo a la vida social y comercial que rige el sistema mundial, pero Jesús dice es que esto hace que se destruya a sí mismo y se pierda. Entonces no podemos ganar las cosas del mundo si con esto perdemos de vista las cosas divinas. Filipenses 3 del 7 al 8. Solo teniendo a Cristo y siguiéndolo se puede tener todas las riquezas, herencias y tesoros celestiales, no teniendo una vida conforme al pensamiento del mundo. Versículo 26 es la conclusión. El que quiera vivir una vida diferente a la que demanda Jesús, renunciando a Él, avergonzándose de Él, no tomando su cruz, ni siguiéndolo en su camino, entonces Jesús se avergonzará de Él en su venida. No será salvo en su venida. Si son incrédulos, si les dirá que nunca los ha conocido. Mateo 7:23. La sentencia de reprobación será pronunciada por el juez de los cielos y la tierra, inapelable. Nunca lo recibieron como su Salvador personal, nunca estuvieron en Jesús. Y cuando Él venga, será el juez que los condenará. ¿Lo necesitamos condenar nosotros? No, porque eso será la labor de Jesús. Desglose. Ser un discípulo implica renunciar a uno mismo, porque la vida no está bajo nuestro control y debemos servir a los demás y a Dios. También tomar nuestra cruz diariamente como compromiso irrevocable con Jesús, pese al sufrimiento, rechazo, dolor e incluso la muerte. Seguirlo a pesar de lo desafiante que sería y el gran precio que debemos de pagar. El reino de Dios, si buscan acumular tesoros en este mundo, perderán la oportunidad de invertir en el reino de Dios. Los que pierdan su vida al dedicarse al reino celestial son los que encuentran su propósito de vida. No podemos ganar a todo el mundo sin arriesgar la eternidad, argumentando que la única vida significativa es la que se vive unida a Cristo en su misión de ser y hacer discípulos. Por último, en el desglose, Jesús anticipó su segunda venida, en la que todos rendirán cuentas delante de Dios. Los que se avergonzaron de Él y de sus palabras serán humillados. Destacó la indivisibilidad de sus enseñanzas y su persona, y enfatizó la importancia de entrar y mantener una relación auténtica con Él por medio de sus palabras. Vamos a ver las últimas preguntas.
De todos estos temas se pueden hacer conferencias porque es demasiado extenso. De hecho, hay una rama dentro de la teología que ya se llama la cristología, que analiza todos estos temas. Y desde luego la apologética, como lo hemos visto. 4. ¿Cómo el llamado a cargar nuestra cruz afecta nuestras decisiones diarias? Simplemente hacemos lo que Jesucristo nos indica. Esto es, ¿qué haría? Nos preguntamos, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Y la respuesta debe de estar acorde a las Escrituras. No es lo que yo crea, no es como yo lo acomode. Hay que ser objetivos y cumplir realmente la voluntad de Dios. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestra cultura hace que sea tan difícil negarnos a nosotros mismos? De entrada, el racionalismo niega cualquier posibilidad de que nosotros aceptemos el gobierno de otra persona. Porque para el racionalismo lo que importa es el individualismo, lo que yo pienso, lo que yo creo. De hecho, el subjetivismo es su hijo, porque a fin de cuentas lo que yo pienso es lo que yo considero mejor. Sin embargo, aquí tenemos un elemento objetivo que es la voluntad de Dios traducida en las obras de Cristo, y eso es en la palabra. Si nos apegamos a la palabra por obra del Espíritu Santo, entonces estaremos cumpliendo la misión para la que hemos venido a este mundo. ¿Cómo podemos desarrollarnos en nuestro contexto actual sin avergonzarnos de Jesús? Verdaderamente siendo hijos de Él, verdaderamente estando en confraternidad con los demás cristianos. Hoy fue muy triste porque no pudimos ir al templo en virtud de que lamentablemente mi esposa está un poco enferma. Y eso en su momento sí me duele, pero Dios sabe por qué hacen las cosas. Ahora, ¿detenemos el ministerio? No. De hecho, llevamos desde que abrimos este espacio, ningún domingo lo hemos cerrado. Ningún domingo hemos dicho, ay, no puedo hacerlo. Porque para nosotros es parte de la misión que Jesucristo nos encomendó. ¿Cómo podemos desarrollarnos en nuestro contexto actual sin avergonzarnos de Jesús? Insisto, cumpliendo su voluntad, teniendo un ministerio, apoyando a la iglesia, asistiendo a la iglesia, ser verdaderos cristianos, no de nombre, no de palabra, sino de acción. ¿Cómo prácticamente nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz diariamente? Cuando nosotros hacemos fielmente la voluntad de Jesús y no nos dejamos arrastrar por las enseñanzas del mundo. Si lo hacemos, seremos mejores personas, pero sobre todo estaremos cumpliendo la voluntad del Maestro. Muy bien. Vamos a dar en su momento nuestra última versículo. ¿Todos? Mateo 10. Hay que ponerlo en la pantalla. Perdón. Ya. Todos, Mateo 10:26. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10:26. Bueno, vamos a hacer nuestra oración final. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender que para verdaderamente ser cristiano, no es simplemente decir yo soy cristiano, tengo hasta mi membresía, sino entregarnos en vida, diario, a hacer la voluntad, el ministerio, lo que la palabra dice que debamos de hacer, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Porque de esta forma identificaremos y nos identificaremos con Jesucristo. De esta forma verdaderamente seremos sus discípulos. Pero sobre todo, encontraremos el camino para tener riquezas en el cielo en su pronta venida. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.